3, 2, 1 y acción. Cosita. Señores, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo y hoy día tenemos un personaje muy importante para nosotros. De hecho, es alguien que para el tema que hoy día vamos a hablar va a ser muy edificante. Entonces yo voy a darle un tiempo para que él pueda presentarse, ¿sí? Y todos podamos conocerlo una vez más. Pastor. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Miguel Bautista, soy pastor en la iglesia La Vid. Este año cumplo 30 años. Estoy casado, tengo una esposa muy preciosa, tengo una hija y un perrito, ¿ya? Y estoy muy feliz de estar aquí con Cristian y con Caleb. Con David Paz. Caleb David. se fue a... Caleb ya Un se saludo fue allá sí, hasta- un saludo hasta las tierras arequipeñas para Caleb. David. Sí, Paz, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. En realidad queremos hablar acerca de discipulado, de discipular, ¿Ya? ¿no? De ese principio en el cual Dios nos llamó a ser discípulos, ¿no? Entonces, Ya. lo hemos invitado porque dentro de todo, usted tiene una de las redes más grandes dentro de la iglesia y nosotros queremos que usted nos comparta un poco de su experiencia, de su día a día con Dios, para ver qué es aquello que usted tiene de extra que puede cambiar un poco de las personas, ¿no? Discipulado. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, ¿no? Vayan y hagan discípulos, dice el Señor Jesús. ¿Ya? No es una pregunta o no es algo que podemos nosotros obviar. Yo pienso que es una orden. ¿Ya? Todo cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene que hacer discípulos, tiene que expresar aquello que Jesús ha hecho en su vida. Yo lo creo. Y si todo hijo de Dios comienza a crecer en el Señor, automáticamente va a comenzar a hacer discípulos. Va a comenzar a predicar, ¿ya? Hacer discípulos es predicar, hacer que las personas nazcan de nuevo y discipularlas, darles alimento para que esas personas puedan crecer, pastorear, cuidar, para que cuando esas personas maduren, puedan hacer lo mismo con otras personas. Y así podamos crecer como iglesia, ¿no? Prácticamente es discipular, ¿no? Claro, ese vendría a ser el término, ¿no? ¿Hay algún término principal que en la Biblia describa a un discípulo? Discípulo, o sea, una persona en específico, un Claro. discípulo de alguien. Por ejemplo, o sea, nosotros fuimos empezados a ser llamados cristianos, Ya. porque éramos seguidores de Cristo, Ya, porque nos decían pequeños Cristos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese vendría a ser un principio de discipulado, ¿no? Que nos parecemos a alguien. ya, claro. Ujú. Claro. La Biblia dice, ¿no?, que en Hechos que los apóstoles, bueno, en sí los discípulos, los llamaron de cristianos porque se parecían a Cristo, predicaban como Él, hablaban como Él, hacían lo que Cristo hacía. Y la gente que vivía en ese tiempo decía, pero este se parece a Jesús, ellos hacen lo que Jesús hace, entonces son cristianos, pequeños Cristos, ¿no? Y bueno, para ser discípulo tenemos que tener un maestro, ¿no? Obviamente, el supermaestro de Jesús. Claro, de todas maneras. Pero siempre tenemos nosotros alguien a quien seguir. Yo tengo mi pastor, tuve mi pastor era el pastor Luis, ¿no? Todos conocen. Pero antes de que pastor Luis sea mi pastor, yo tuve mi pastor. Entonces yo caminé con pastor Wilber, que está en Huánuco, 7 años. Entonces, en esos 7 años, o sea, traté de ser lo que él era, como era. Y ese es un principio fuerte, ¿no?, para poder crecer, para poder ser discípulo de alguien. Uno, caminar con alguien, ¿ya? Por eso es que siempre necesitamos de una persona a quien seguir, quien nos pueda pastorear. Y 2, pisar por donde él pisa, hacer lo que él hace. Pastor, Claro. y es algo muy curioso también que me he dado cuenta, cuando una persona comienza a discipular a otro, sus discípulos comienzan hasta a vestirse como él, hablar como él. Por ejemplo, en nuestras redes es muy utilizado el fuego, pero en otras redes no. Claro. Es algo que fluyó también. Es algo que ya se dio hace tiempo, ¿no? Fuego. Entonces, de alguna u otra manera,
el pastor comienza a impartir, ¿no?, a sus ovejas lo que él es, y las ovejas asimilan lo que es su pastor, ¿no? Y sin darnos cuenta hablamos como él, nos tratamos así y crecemos, ¿no? Y eso es lo bonito de caminar como iglesia, porque formamos vínculos. Claro, eso es mucho, ustedes tienen mucho sentido en lo que dicen, ¿no? Hubo un tiempo en donde la iglesia tenía tanta influencia brasilera que era muy común que todos los pastores parezca que habían vivido en Brasil toda su vida y ellos hablaban como si estarían hablando portugués. Con el acento. Y entonces yo pienso que no es el hecho que vivían en Brasil, sino que seguir un padrón de un líder, o sea, de un padrón de aquel que los discipuló, ¿no? Todos los pastores, de alguna u otra manera, escuchamos las prédicas del pastor Aloysio, pastor Nahor, pastor Ricardo, ¿no?, que ahora es el pastor de los Radicales Libres. Claro. Y si queremos nosotros crecer, así conocer, viajamos allá, ¿no? Cada año hay una conferencia. Y porque ahí comenzó todo, ¿no?, ahí en Brasil. Uh-huh. Y ya, pues, ¿no?, escuchamos músicas de allá, incluso bailamos algunas músicas de allá. Acelera Pisa. Leemos libros de los pastores de allá. De un tiempo yo creo que nuestra iglesia ha sido muy influenciada por todo Claro. lo que viene de Brasil, ¿no? Paz, cuénteme un poco. Usted nos dijo que hace más o menos unos 7 años, 7 años usted anduvo con Pastor Wilber. Claro, él fue el Pero pastor. ¿cuánto tiempo usted ya lleva como cristiano? Mira, este es mi 10º año en la iglesia. Yo conocí a Cristo, lo escuchaba así, ¿no?, antes, desde el año 2012, así. Pero el día que entregué mi vida, así de una manera genuina, fue en el año 2013, a principios del 2013. Entonces, de ahí ya son pues 10 años hasta aquí, ¿no? Claro, ya más o menos. ¿Cuánto tiempo usted estuvo caminando con Pastor Wilber para que se determine en sí mismo que usted quería ser pastor? A ver, 2013. A finales del 2013, noviembre, diciembre, fui levantado como líder, ¿ya? Entonces, a finales del 2014 fui levantado como discipulador. Entonces, ahí comencé a caminar con Pastor Wilber más directamente, ¿no? Y bueno, fueron ahí caminar con él, crecer con él. Bueno, pues yo ya sabía que tenía un llamado, ¿no?, de parte del Señor, porque cuando yo conozco a Dios en el 2013, en enero, febrero, uh-huh, en mayo, en uno de los cumpleaños de los chicos, una persona profetizó sobre mi vida, ¿no?, que yo iba a ser un pastor, así, porque estaba pasando, creo, de crisis en ese tiempo, duro, y por cosas que pasaron en mi vida, y no tenía propósito, porque yo cuando conocí a Dios no tenía nada, estaba en el mundo, discotecas, mujeres, todo lo que el mundo da, y no supe aprovechar las oportunidades que mi mamá me dio de estudiar, así por las cosas que me dediqué. Y conocí a Cristo sin sueños, sin nada, ¿no? Sin nada, uh-huh, no tenía nada. Y ahí yo recibo recién un sueño, ¿no?, que yo iba a ser un día un pastor. Y como era todo lo que Dios me estaba dando, lo abracé con todas mis fuerzas, ¿no? Y comencé a ir en ese camino, ¿no? Y con Pastor Wilber, desde que fui discipulador, fueron como 5 años, pues. 5 años así, ¿no?, aprendiendo de él, caminando con él, en los encuentros, algunos viajes que iba con él y todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Usted llevó el curso de seminario pastoral? Aquí en Cusco, ajá. Ah, qué buenazo. ¿Algunos chicos de su promoción que haya llevado su promoción en seminario? Esa pues Elvis, que está en Abancay, Claudio, que está, claro, Anderson también, es obrero. Obrero ya es, ¿no? Creo que sí. Obrero ya es en Abancay. Anderson. Y algunos hermanos que están aquí en Cusco, ¿no? Uh-huh. Qué genial, Paz. En realidad, uno no puede predicar o hablar sobre discipular si es que uno no vive en ese ambiente, ¿no? Claro. Yo he visto dentro de la iglesia que su red generalmente es la que está más presente en muchas actividades. Dicho sea de paso, hay muchas actividades que se han creado por iniciativa de su propia red, como el tiempo de oración en la iglesia, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, pero o sea, todo eso yo lo aprendí porque cuando yo era miembro, mi líder también hacía eso, ¿no? Mi líder Alexandra, que es pastora, y Ronnie, que es el pastor de allá de Iquitos, ¿no? Siempre, cultos tenías que estar. Y yo me acuerdo que ellos ponían sus chalinas, las bis noticias hacia adelante. Claro. Y tú llegabas y ya te lo habían cuidado, pues. Y a pesar de que llegabas tarde, pero te sentabas adelante.
Y a veces había, ¿no?, discusiones así con otros discipulados, pero ya llegamos antes, así, ¿no? Pero siempre estábamos adelante. Y como discípulo, como célula, creo que en ese tiempo, pues, como una célula llevaban como 20, 25 personas a los cultos, nada más de jóvenes, ¿no? Y bueno, eso yo también comencé a hacer eso cuando fui líder, ¿no? Y llevar a los chicos de temprano, así, ¿no? Y cuando fui discipulado, con más fuerza todavía, porque tengo líderes, ¿no? Tenemos que ir así temprano, tenemos que esto. Ahora que gracias a Dios tengo una red, entonces lo mismo, ¿no? Discipulados tienen que ir temprano, líderes todo temprano, porque se aprende, ¿no? Claro, se aprende. Y hoy haces, ¿no? Eso. Sí. Paz Will, yo me he dado cuenta que usted habla siempre de muchos aciertos que ha tenido la persona que lo ha consolidado, su líder, su pastor. Pero yo estoy seguro que así como la persona que discipula comparte todas las cosas buenas, definitivamente también debe influenciar las cosas malas o las actitudes negativas que esa persona tiene. Mira, toda persona tiene cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Pero nosotros que somos discípulos, la falla de nuestro líder es nuestra prueba para nosotros. Nosotros tenemos que salir aprobados. Yo siempre digo, ¿no? Los líderes no todos son perfectos pastores, todos. Si tú eres un discípulo, asimila todo lo bueno, como ora, si es apasionado, dice yo quiero ser así cuando sea un líder, cuando sea un discípulo, igual voy a ser. Pero tal vez hay algo que no te gusta mucho así, entonces no lo compares con nadie, guárdalo en tu corazón, pero no, cuando tú seas un discípulo, un líder, un pastor, no lo hagas. Aprende de eso también, pero Claro. todo lo bueno siempre sigue caminando por ahí, sigue pisándolo por todo donde Él está yendo, ¿no? Porque es la unción que Él viene de Él y tú mismo lo asimilas y vas a seguir creciendo, ¿no? Avanzando en la obra del Señor. Pero cada persona tiene cosas buenas, cosas malas, ¿no? Hay que aprender a ver a las personas con los ojos de Dios. Sí. Claro. Oye, Cris, Comenta, hermano. ya que vamos a aprovechar que tú estás en la red de cada pastor, cuéntanos una experiencia que te hayas tenido con él, donde tú creas que indirectamente haya sido discipulado. O sea, con Paz Miguel, en realidad yo fui su miembro, pues, de la célula. Claro, que era líder, pues. Yo lo conozco, yo tengo una foto cuando él venía con su uniforme. Con su uniformecita, así venía a la celda. No va a salir. Y mira, y su hermana menor, ella tenía, pues, ¿cuánto? 5 años, así, cuando la conocí. 7 añitos tenía. Claro. 7 añitos. Y ellos hacían célula al ladito de donde yo hacía célula y su mamá le traía a él, ¿no? Pero su hermanita ahora es una de las líderes también de mi red, ella es líder, pero la conozco desde esos años. Y cómo es lo que Dios hace las cosas, ¿no? Dios es bueno. Y bueno, continúa, Cristian. Ya, entonces, claro, como Paz te dice, desde pequeño, pues yo vi eso, ¿no? Entonces, muchas veces el compadre Miguel justo se recordaba cuando estábamos en camino, como hace unos años en realidad, ¿no? Compartíamos más una habitación de encuentro y me hacía pues hacer las cartitas hasta medianoche, ¿no? Y de ahí aprendí a llevar las cartitas o comprar ya los separadorcitos para los encuentros para los chicos, ¿no? Para que ya no estés haciendo hasta las 3 de la mañana. Y ojo, no llevábamos 2, 3 encontristas, pues llevábamos 30, 40 encontristas en esas épocas. Y tenías que escribir para todos los discipulados, para todo el discipulado en realidad, ¿no? Entonces era Sí. bastante. Pastor, yo quería hacerle una consulta. Yo siempre he visto en la iglesia, hay es un niño, será, pues no tengo idea cuántos años tiene, pero usted lo va a reconocer porque él siempre va a todas las oraciones, es un líder. Jaciel. ¿Sí? El rapero. ¿No es Jacielito. cierto? El que rapea, sí. ¿Tiene 13 añitos? ¿No? 13 años ha cumplido. 13 añitos, Él es líder de la iglesia. En la Está iglesia. liderando. en realidad. ¿Él Ya. trabajó con usted al último papás? Directamente no. Pero él fue un líder, como le digo, por emergencia. Porque el líder anterior, que no me acuerdo bien, se fue. Y habían células por cubrir. Y él quiso, ¿no? Ni siquiera lo dijo. Solamente tomó, a la edad que tenía, un rol de padre espiritual. Y comenzó a llamar, comenzó a juntar, comenzó a tener la postura ya de un líder, ¿no? Y hasta ahora, bueno, lo tiene. Sí, claro, eso es muy importante. En realidad, mi pregunta ya más que todo, ya,
porque de alguna manera él vendría a ser una persona que disipule personas que hagan lo mismo que él. Claro. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas más fundamentales que tiene un cristiano es la oración, Sí. pero ellos no aprendieron a orar solos. O sea, la persona que los discipulaba los empujaba a tener una vida de oración. Claro. Nos llaman, pues. Los tiempos de oración son de 6 a 7. Entonces, yo les digo a los chicos, ¿no? Chicos, traten de venir a mis discipuladores, ¿no? Por lo menos vengan con su discipulado un día a la semana. Pero para que eso pase, ellos me tienen que ver. Porque si yo les digo, vengan a orar y nunca me ven, uno, no tengo autoridad. Dos, ella va a decir, bueno, voy, pero pastor no está, pues. Entonces, yo trato de estar, bueno, en sí he formado una disciplina de estar todos los días orando. Porque si yo quiero crecer en Dios, tengo que hacer las cosas con la unción de Dios, con la mano de Dios. Entonces, orar es depender de Dios, ¿no? Y poco a poco eso, desde que fui discipulador líder incluso, ¿no? Porque cuando entras al seminario, todos los días tienes que estar en la oración, es tu chamba, sí o sí, sí o sí, ¿no? Entonces ahí tienes que llevar a tus discípulos, todo eso, ¿no? Entonces, y hasta ahora tengo esa disciplina, gracias a Dios. Y los chicos, mis discipuladores vienen, los miembros vienen, líderes vienen. Entonces, no es que vienen todos en una, ¿no? Se distribuyen durante la semana. Pero gracias a Dios siempre hay gente de la red orando, ¿no? En los tiempos de oración. Sí, eso es genial, la verdad. Es más, Genial. hay una anécdota en eso, de la oración. ¿Te recuerdas, Paz, cuando encima de las oficinas de pastores hay un cuartito, no sé si notas, de calamina? Creo que sí, uno que Ya. sobresale. Sí, pastor siempre oraba en ese cuartito, ¿no? Siempre pedía. Bueno, en sí yo dormí ahí. Ya, cuando era seminarista, yo dormí en ese cuartito 1 año. Y dormí en ese cuartito hasta un día antes de casarme. Dormí allí, de frío. Ajá. Y a veces con los chicos también subíamos cuando teníamos vigilias así, o a veces en ese tiempo, ¿no? Era tanta la necesidad que hasta ahora tengo y hacíamos vigilias esporádicamente o se surgían, ¿no? Sí. Y a veces nos quedábamos a dormir ahí con algunos chicos así, o pidiendo a Dios crecimiento, queremos crecer, queremos que las células multipliquen así, ¿no? Y él también, nos quedamos hasta tarde así, ¿no? Con su uniforme. Mi mamá me llamaba. Su mamá lo pegaba así, ¿no? Bueno, son recuerdos, ¿no? De esos años. Pero Definitivamente, ¿no? Son Sin experiencias. embargo, yo creo que todo eso ha sido una siembra y ha sido un riego constante de poder estar sembrando, ¿no? O sea, ese fruto que tú has sembrado has estado regando con oración, 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 y el día de hoy podemos ver frutos, ¿no? Y hay cosas que también ahora sembramos y constantemente regamos con lo que es nuestra oración, con lo que es alimentarnos con la palabra, y un día cosecharemos también eso, ¿no? Amén. Sí, amén. Paz, ¿cómo vivió usted discipular a las personas en el tiempo de la pandemia? Fue un poco complicado, ¿ya? Pero yo te digo, la pandemia nos aguantó solo como 3 meses, que no nos vimos. Con algunos sí nos veíamos, porque incluso en la pandemia hicimos pues canastones de la red. En sí casi toda la iglesia hizo. Entonces comencé a juntar con algunos chicos así y comprábamos, nos juntábamos esporádicamente, pero de alguna u otra manera el hijo de Dios no puede caminar solo o aislado, necesita estar con los hermanos. Cuando estamos juntos, por ejemplo en una célula así, somos una célula, él es el líder. O sea, yo que soy un miembro que recién he conocido a Cristo, no voy a decir delante de mi líder, hoy día me voy a la discoteca, no puedo, porque el hermano, ustedes me protegen. Entonces, pero si estoy solo, soy tentado. Ya. Entonces necesitamos caminar siempre con alguien. Y en la pandemia, llamadas, todo virtual fue, ¿no? Pero después no aguantamos que comenzamos a hacer las oraciones a puerta cerrada, ¿no? Gracias, Pastor Luis nos permitió. También hacíamos al frente de una de las boticas de una de las chicas, ¿no? Nos juntábamos a orar así, ¿no? Con mascarilla. Yo me acuerdo que a veces el toque de queda era a las 8 y orábamos hasta 20 minutos antes. Y en ese tiempo vivía en el mirador por arriba. Uy, tenía que irme así. Fue un tiempo difícil, ¿no? Esquivando papeles. Sí, antes que tenga el carro incluso, así, ¿no? Pucha, fue un tiempo. Pero, como te digo, ¿no? Gracias a Dios siempre Dios colocaba esa hambre, ¿no? Para poder orar y siempre depender de Dios, ¿no? Porque quería crecer, porque Claro. aún quiero crecer, ¿no? En la obra.
Yo creo que una reflexión que a todas las personas que nos están viendo, hermanos, hermanas, y algo que siempre a mí me enseñaron desde pastor, discipuladores y actualmente discipulador, es que siempre tenemos que estar en constante oración y en busca de la presencia. ¿Sabes? Hay una canción que dice, si tu presencia conmigo no va, no sé si la manjas. Entonces, tiene mucha concordancia, ¿no? Porque en realidad, pucha, podemos orar si no pasamos al lado de buscar su presencia, de llenarnos, que es lo único que en realidad nos va a dar alegría en todo este mundo de inseguridades, es netamente eso, ¿no? Y eso facilita que nosotros podamos crecer más adelante. Es más, el pastor algo que nos dice, ¿no? Si tu célula solo va 2 o va 1, y algo que también mi discipulador dice, no es motivo para que tú puedas negociar tu célula y decir, no, hoy día no vamos a hacer célula, sino con más razón comenzar a orar, porque al principio cuando recién estaba, el pastor era el líder, yo me recuerdo que veníamos al salón que era en la iglesia y comenzábamos a arrinconar las sillas y comenzar a orar, antes de dar la palabra, antes de romper hielo, y comenzaban a llegar los hermanos después. O sea, media hora antes teníamos que estar ya, o una hora antes, comenzar a orar y luego comenzar a escribir por mensajitos de texto. Porque Claro, no había WhatsApp. claro. Yo recuerdo mucho a uno de mis primeros líderes, que ahora es Pastor Jarocho, ¿ya? Yo me acuerdo que la célula empezaba a 6:30, pero él nos citaba a las 4 de la tarde para orar. Wow. O sea, 4:30 tú tenías que estar para orar. Y era el nivel de compromiso que tú tenías que ir a orar. Y me acuerdo que éramos 6 líderes en entrenamiento, entonces los 7 estábamos orando. Sí. Desde las 5 de la tarde. Tenías plazo para ir hasta las 5 de la tarde. Y orábamos 1 hora, me acuerdo. Pero era un mover del espíritu tan grande, ¿ya? Que tú terminabas en un tiempo donde estabas derramado en el espíritu, llorando, me acuerdo, y clamando por el crecimiento de Dios en las vidas de las personas. No por el crecimiento de las células, sino porque Dios crezca en la vida de las personas. Yo me acuerdo que en nuestra primera célula éramos 5 personas. Era Pastor Jarocho, yo, mi mamá, mi hermana Gaby, que ese día la conoció, y un líder en entrenamiento que tenía que se llamaba Darwin, me acuerdo. Éramos los 5 y mi sala era muy larga, era en mi casa la célula. Y me acuerdo que él agarró y nos hizo, yo me acuerdo que agarré y cerré el círculo de la célula para que estemos juntos, ¿no? Y él me dijo, Claro. ¿por qué haces eso? Me dice, porque ya no hay nadie más, o sea, nadie más va a venir, le digo. Y él me dijo, no, eso está mal, eso es falta de fe, me dice. Tu punto de las sillas completas, como si esta célula se fuera a llenar, porque si tú no lo haces, es como si nunca estuvieras mirando en fe. Ya. ¿Ya? Y esa fue la forma en la que él oraba. Él decía, nosotros vamos a orar para que el Espíritu de Dios se mueva acá. Y no pasó ni un mes y la célula de lo que tenía 5 personas llegó a tener 45 personas. Oh, Dios. Él solo fue líder 6 meses de esa célula. Y esa célula multiplicó en 6 y de frente fue discipulador. Wow. Y esa célula, el número más grande de miembros que tuvo llegó a ser en 60 personas, más o menos. Wow. 65 personas. Y el líder de él tenía una célula de 68 personas, ¿de acuerdo? Y multiplicó en 6 también. Y entonces, el punto al que yo quería llegar es de que muchas veces el líder engendra los líderes que él es. Entonces, si tú eres un líder que no oras, no eres un líder que no congregas, que difícilmente vas a las oraciones temprano, al culto temprano, entonces no esperes que tus miembros sí lleguen temprano, ¿no? Es lo que decía Pastor Miguel, que ellos van a hacer lo que te ven a hacer, porque Claro. muchas veces tú influyes más con el ejemplo que con la palabra. Amén. Entonces, una reflexión clara que podemos dar y una guía a todos los líderes, en realidad, y líderes de entrenamiento también, es tomar el papel de dejar esa pasividad de, no sé, llamar o mensajear, porque yo he visto líderes y discipuladores, pues voy a decir, que llaman personas, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Vas a poder venir el día de hoy al culto? ¿Sabes que no voy a poder porque tengo este contratiempo? Ya sabes que flojo, Ay, qué obviamente. pena. Ay, qué Ay, pena. está bien, no te preocupes, nos vemos en la célula. No, tenemos que, Claro, es cierto, orar, es cierto, tenemos es una que pasividad, ¿no? discipularlos, ¿no? O sea, una cosa es dejarlo así, ¿no? Por ejemplo, yo soy líder y mi célula no está creciendo. Puedo decir, ¿no? Malinterpretar la gracia, ¿no? Ay, la gracia de Dios vendrá. Pero no hago pues nada.
no llamo. Hoy solamente el día de la célula escribo. Chicos, no se olviden la célula. No me preparo para compartir. O sea, no va a crecer, pues. Porque la gracia no es eso, pues. Entonces, si yo quiero crecer, ¿qué hago? Entonces, les llamo, estoy detrás, pero estoy orando, diciendo, Dios, haz crecer la célula. Me estoy preparando, Dios, para compartir la palabra con responsabilidad. Trae a los hermanos, para que tu presencia fluya en mi célula. Quiero crecer, ¿no? Entonces, ahí estoy entendiendo la gracia, ¿no? Porque la gracia nos ayuda a hacer más cosas, no nos dejen la pasividad. La gracia no es pasividad, la gracia es hacer más, trabajar más en el descanso del Señor. Sí, eso es muy cierto. Aparte de lo que usted tiene razón, es de que por más de que una persona sea un orador o cualquiera, una persona preparada, se da cuenta cuando alguien está improvisando una palabra. Cuando él está improvisando la célula, uno se da cuenta. Y si el miembro se llega a dar cuenta, ¿no?, de que estás improvisando, entonces él pierde la certeza de que tú crees en lo que estás hablando. Entonces hay veces que yo estoy con los chicos del discipulado y les digo, mira, tú tienes que creerte tú primero lo que estás hablando. Y así cuando tú creas lo que estás hablando, las demás personas también te van a creer. Porque tendrías ese empuje de decir, a mí me ha pasado, ¿me entiendes? Y no solamente contar una historia mal hecha de algo que pasa en la Biblia. Claro. Todo tiene una enseñanza. Paz, para la conclusión, ¿cuál es la medida que cada líder discipulador debería tomar en la iglesia? ¿Medida? ¿Cómo medida? O sea, un padrón, algo una que medida hacer. Correctiva. Claro. A lo que hacen mal, discipulando. O sea, ¿cuál sería el modelo perfecto que ellos podrían seguir o intentar seguir, no? Sí. O sea, Ya. Escoja la cámara que quiera y mírelo de frente y dígale. El apóstol Pablo dice, ¿no? Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿no? Y él fue un hombre que hizo mucho, más que todos. Y ni siquiera Pablo caminó con Cristo los 3 años que él estuvo. No. Él solamente tuvo un encuentro, tuvo varios, ¿no? Pero el encuentro más fuerte que tuvo fue en Hechos capítulo 8, ¿no? Y ahí su vida cambió. Es más, Pablo chambeaba haciendo tiendas de campaña y hacía vigilias. 13 años. Hacía vigilias, predicaba, se iba a otro lugar a vender sus tiendas y abrió una iglesia. Y la Biblia dice en Hechos 17, y ojo a todos los que están escuchando, que están viendo, dice que los pañuelos de Pablo, los delantales, dice que sanaban a los enfermos. Yo meditando en eso, ¿no? Y digo, ¿cómo? Porque el sudor en el Antiguo Testamento es maldición, pero ese sudor ahora era bendición para las personas. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo no había carros. Él trabajaba y tenía que caminar buen rato para ir a predicar. A veces escapaba y lo metían a la cárcel. Y cuando uno camina, cuando uno se esfuerza, normalmente tu cuerpo suda, pues. Claro. Y ese sudor se impregnaba en su ropa. Y ese sudor se convertía en bendición para las personas. Pablo me enseña a mí con eso 2 cosas. 1, que el trabajo no es impedimento para hacer las cosas de Dios. Y 2, que la obra de Dios para él era un descanso. Yo me imagino, ¿no?, a Pablo trabajando, haciendo las tiendas, pero decía, mañana voy a viajar a tal iglesia, voy a predicar, ahí voy a descansar. No es el descanso de estar echado, ver una peli, no. Es el descanso de decir, hoy tengo una vigilia. He trabajado todo el día así, pero tengo una vigilia y voy a descansar en Dios, alabando, estando con los hermanos, comiendo con ellos. Y es el disfrute. Toda persona que disfruta la obra del Señor va a crecer. La obra de Dios no es un peso. La obra de Dios se disfruta. Y es bonito hacer la obra de Dios. Sí, Es precioso. Y todo líder que está disfrutando de su célula va a crecer. Porque todo aquel que hace las cosas con disfrute, hace las cosas con amor, se prepara. Porque disfruta estar con los llama, chicos, hoy día tenemos que estar en el culto, ahí nos vamos a comer, hoy día tenemos una vigilia, hoy día vamos a evangelizar. Para el líder es un disfrute. Entonces va a crecer, no va a haber un límite para su crecimiento. Y sus chicos van a asimilar eso y ellos también van a ser líderes que disfrutan la obra del Señor. La obra del Señor se disfruta. Y si uno quiere crecer, tiene que aprender a disfrutar su célula y descansar en su célula. Porque la obra de Dios es un placer, no es un peso. Amén. Amén, paz. Chicos, ya para terminar, tomen en cuenta las cosas que hemos hablado hoy. Si tú eres una persona que discipula a alguien, entonces pasa tiempo con esa persona, porque es imposible
discipular a alguien si tú no pasas tiempo de calidad con alguien? Toma en cuenta eso, ¿sí? Amén. Entonces, a la persona que amas, disciplina, ¿sí? Chicos, vamos a seguir conversando aquí con Pastor Miguel. Hay un tema muy especial que vamos a tratarlo aquí y lo vas a poder ver en nuestro siguiente podcast, ¿sí? Entonces, nos seguiremos viendo. Chao.